Hola, bienvenidos a todos. Es un placer para nosotros estar acá. Como ya saben, mi nombre es Miguel Peláez y estoy con mi esposa. Adriana Gómez. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema que cuando uno lo comprende, cuando uno lo entiende, empieza uno a amarlo, empieza uno a gozarse, empieza a esperarlo durante toda la semana. Estamos en el video número 8, la enseñanza número 7 de este canal de nuestro Padre Eterno que se llama Familia en Torah. Ahora, Y hoy vamos a hablar de por qué guardamos el Shabbat, el día de reposo, en el día correcto. ¿Listo? Entonces, ¿comenzamos? vale, Comenzamos. dale. Lo primero que vamos a ir es a Deuteronomio 4, del 1 al 2. Entonces, así que te pido, abre tu Biblia y disponte a escuchar lo que el Padre Eterno quiere hablarte. Listo, entonces dice así. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová, el Elohim de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Elohim, que yo os ordeno. ¿Por qué coloqué esta primera parte de Deuteronomio 4, 1 al 2? Porque quiero enfatizar en no añadir a la palabra ni disminuir y mucho menos alterar. Lo que el Padre Eterno nos dijo, eso es lo que es, eso es lo que debemos hacer. Entonces, ya podemos ir entendiendo que aquí en cuanto al Shabbat, en cuanto al Mm. séptimo día, hubo una alteración de lo que hicimos nosotros de lo que el Padre nos dijo realmente. Por eso lo traigo aquí en este momento. Además nos dice en Deuteronomio 4, del 6 a 8, guardadlos. ¿Qué guardadlos? Los mandamientos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Mira lo hermoso que está diciendo que son los mandamientos, que es la Torá, que es sabiduría e inteligencia ante los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta, guardar los mandamientos nos hace grandes ante las demás naciones. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces podemos entender que los mandamientos de Dios son hermosos, son estatutos justos que nos permiten ser pueblo sabio y nación entendida. Por eso traigo esta primera parte para que vayamos entrando en contexto en cuanto ahora sí a la parte de por qué guardamos Shabbat, que es un mandamiento de Dios. Con eso ya les estoy dando una gran introducción a lo que es el Shabbat. Entonces, continuemos. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, precisamente en los primeros escritos, nos damos cuenta que el Padre nos habla acerca de la creación, de lo que el Señor creó en los primeros días. Y quiero precisamente traer a colación la creación porque ahí también nos habla del día de descanso, o sea, ahí marca la pauta para nuestro Shabbat y nuestro día de descanso. Génesis 2, 1, 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Jehová al día séptimo y lo santificó porque en el reposo de toda la obra que había hecho, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí nos damos cuenta que el Padre Eterno crea el mundo del uno al sexto día y el séptimo día, ¿qué es lo que hace? Descansa, o sea, tiene su Shabbat propio. Y este descanso y este día 7 es lo que va a marcar nuestro Shabbat como pueblo del Eterno de ahora en adelante. Además, yo creo que aquí podemos estar enfatizando en la palabra santificó. Y si el Padre Eterno santificó algo, es porque es algo tan importante que después nos va a decir a lo largo de toda su palabra que lo debemos recordar y guardar. Además, cuando Él pasó al día séptimo, en ese descansó y comenzó a gobernar y nos dio a nosotros toda la potestad de gobernar sobre la creación. ¿Ok? Listo. Entonces, continuemos. Si tú te devuelves en el canal de Familia en Torah, nuestro primer video es nuestro testimonio. Y en el testimonio yo les cuento que volví directamente a las raíces originales de mi fe, en este caso de la fe de nuestra familia.
porque el Señor me empezó a revelar el Shabbat a través del Nuevo Testamento del Brit Hadashah. ¿Cómo lo hizo? A través de Yeshua y a través de los apóstoles, precisamente también a través de Hechos de los Apóstoles. Y quiero traerte estos mismos versículos, capítulos y versículos para que hagamos un recorrido de cómo Yeshua guardaba el Shabbat por costumbre y cómo los apóstoles también lo hacían. Y para ello voy a ir a Mateo 9:35. Recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, si bien él enseñaba todos los días y su ministerio duró 3 años hasta que fue crucificado, podemos ver directamente en los evangelios que él se congregaba o él visitaba su sinagoga precisamente ese día del Shabbat donde enseñaba la palabra, viernes cayendo el sol hasta el sábado cayendo el sol. Ahora vamos a Mateo 24:20. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto lo dice Yeshua. Entonces, aquí podemos ver en estos dos versículos la importancia que tenía para Yeshua en ese momento y para todas las personas, todos sus apóstoles, sus discípulos que eran en ese momento, la importancia del Shabbat, porque si bien ellos enseñaban todos los días, iban al templo, iban a las plazas a enseñar, pero había un día específico, que era ¿cuál? El Shabbat. ¿Por qué? Porque iban a la sinagoga. Ahí Yeshua muchas veces se paró, leyó el Tanakh, que es la Torá, o sea, el Pentateuco, los escritos y los profetas, y los leyó para dar enseñanza, ¿sí? Y lo mismo la importancia que le da aún en ese tiempo, pero para el final de los tiempos, porque está diciendo que la huida no sea en reposo, que oremos para que la huida no sea ni siquiera en día de reposo. Entonces, él le estaba dando toda la importancia, como les digo, ahora en el final de los tiempos. ¿Listo? Entonces, aquí quería traerles esta Biblia interlineal que nos muestra el idioma griego, que es en el que originalmente se escribieron, aunque Mateo también fue escrito en hebreo, pero aquí nos está mostrando en griego y nos está haciendo la traducción de una vez. Entonces, aquí está mostrándonos la palabra que sería para sábado, que en griego se leería sabatón. Y sabatón quiere decir que es el sabat, el día de reposo, ¿sí? O sea, el último día de la semana. Y que obviamente aquí nos dice que es de origen hebreo. Entonces, podemos nosotros ver que aún en la Biblia está correcta la palabra sabatón, Shabbat, el séptimo día. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a Marcos 1:21-22. Y entraron en Cafarnaún y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Nuevamente nos lo vuelve a ratificar. El día de la sinagoga enseñaba en el día de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí sí, pues, ¿qué más podemos agregar? Continuar entendiendo que Yeshua iba a la sinagoga era el día del Shabbat, es decir, el séptimo día, ¿sí? Y además de que, pues, obviamente ellos, cuando iba él y hablaba, todos se admiraban de su doctrina. Eso es algo que nos muestra que él tiene esa conexión con el Padre. Él y el Padre uno son. Marcos 2:23-28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí podemos ver cómo Yeshua le sigue dando esa importancia y sobre todo llevándolo a un entendimiento correcto del Shabbat. ¿Por qué? Porque nos está relatando ese pasaje donde David tuvo que entrar al templo por una necesidad, porque tenía hambre, él y los que estaban con él. Recuerde que él estaba huyendo y entonces en ese momento entró, tomó los panes de la proposición, que no los podía tomar nadie, y los comió. Entonces él dijo, entró por una necesidad. Ese es el entendimiento que él nos está dando. En el Shabbat es lícito hacer lo correcto, es lícito ayudar al prójimo, es lícito salvaguardar la vida. Por eso él le está dando esa importancia al Shabbat. Además, como él dijo, yo no he venido
a abrogar la ley y los profetas, yo he venido a darle un correcto entendimiento. Entonces, a lo largo de los siguientes pasajes nos vamos a dar cuenta cómo Él les estaba dando la correcta interpretación del Shabbat, no como las leyes que en ese momento los judíos habían creado, todas esas leyes adicionales que no eran Torah, sino que ellos habían creado, que les estaban dando como una carga. Lo que nos enseñaron que era carga pesada era la ley de los hombres que crearon alrededor de la Torah. Y esa es lo que Yeshua les va a pelear, por decirlo de alguna manera, les va a confrontar. ¿Listo? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, el tema central acá es que el día de reposo fue instituido desde el principio de los tiempos cuando hubo la creación del mundo. Por lo tanto, es un día fijo que tenemos todas las semanas, porque el día de reposo fue hecho a causa del hombre para que el hombre descansara y reposara. Y mira que aquí hay algo muy importante. Él dice que el Hijo del Hombre, Yeshua HaMashiach, es Señor del día de reposo, pero no es Señor del día de reposo para cambiarlo. Es Señor del día de reposo para darle la importancia, para santificarlo. Por eso es el Señor del día de reposo. Ahora, En Marcos 3, 1, 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía mano seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Entonces, aquí lo que yo les decía, estamos viendo cuál es la interpretación correcta que Yeshua le va a dar al Shabbat. Ayudar al prójimo, o sea, debemos guardar el Shabbat. Debemos apartarnos de hacer lo que nos da dinero, lo que nos trae recursos, que es nuestro trabajo, ¿sí? Y las cosas de la casa. Lo importante que es apartarnos de cosas que nos alejen de estar en intimidad con Dios, leyendo su palabra, orando, alabando, ¿sí? Pero aún así, mira la importancia que Él le muestra de que si tú necesitas ayudar a tu prójimo, aún a tu enemigo, el día de Shabbat es lícito, ahora sí, hacer trabajo, pero para ayudar, para guardar la vida. Entonces, en estos pasajes vamos a ir viendo cómo Él le da la correcta interpretación. Marcos 6, 2, 3. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Entonces, nuevamente nos vuelve a ratificar Marcos 6, 2, 3, que Yeshua guardaba el día de reposo, que es el séptimo día, el mismo séptimo día que nuestro Padre Eterno descansó después de haber hecho su creación. Y aquí hay dos puntos que a mí me parecen interesantes. Yeshua es el Señor del día de reposo, por eso hacía milagros, no para transgredirlos, como les digo, para enseñarlos. Y lo segundo que me muestra acá es que nos dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? O sea, él tenía hermanos a través de su mamá, que es Miriam, ¿sí? Eso también me parece interesante que nos muestra aquí en este pasaje. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Aquí hablan de cuando Yeshua fue crucificado y después de su resurrección, María Magdalena y María la madre de Jacobo Salomé fueron a llevarles especias a la tumba. Y ahora vamos a hablar de Lucas 4:1. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo cambiamos de Marcos a Lucas, o sea, pasamos al siguiente evangelio. Y dice acerca de Yeshua, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, el día de reposo era una costumbre de todos los días del pueblo de Israel.
Y Yeshua, perteneciente al pueblo judío, también tenía la costumbre de ir todos los Shabbat a la sinagoga en el día de reposo. Bueno, y si nos damos cuenta acá, aquí en la de Marcos 16:1 nos está diciendo que hasta el siguiente día fueron a comprar especias, al primer día de la semana, fueron a comprar especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Por qué? Porque en Shabbat no se podía hacer transacciones. Entonces, Exacto. cuando Yeshua murió, que fue un miércoles, que en ese tiempo caía un miércoles 14, que se estaba celebrando la fiesta de Pesach, o el día de Pesach, la cena de Pesach. ¿Qué es Pesach? Es Pascua. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Cordero de Pascua. Él es el que iba a dar la vida por nosotros y su sangre iba a pagar la cuenta, ¿sí? Entonces, ese día estaba muriendo, al día siguiente al día siguiente de Pesach, o sea, al caer la noche, inicia el día 15. Y ahí, por norma, empieza la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, el Levítico 23 nos muestra cuáles son las fiestas de nuestro Padre Eterno, no de Israel, no de Judá, no de los gentiles, no, las fiestas del Padre. Entonces, el día al caer el sol, empieza día 15, inicia panes sin levadura y es un Shabbat alto. Por eso la escritura dice que él debía ser sepultado antes de que anocheciera, porque al otro día era Shabbat, pero no era Shabbat de la semana, sino era el Shabbat alto de inicio de panes sin levadura, porque las fiestas del Señor que tienen 7 días van a tener un Shabbat al inicio, el primer día, y un Shabbat al final. Es importante entender eso para ahora sí entender que Yeshua pasó 3 días y 3 noches en la tumba, ¿sí? Murió el miércoles al caer el sol, al jueves al anochecer, al viernes al anochecer y resucitó el sábado al caer el sol. Por eso cuando ellas fueron al primer día siguiente, al día de reposo, ya no estaba en la tumba, ¿sí? Entonces aquí nos está mostrando claramente que ellas pasaron el día de reposo, no fueron a la tumba y hasta el siguiente día fueron a ungir. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a Lucas 14, 1, 6. Este es muy similar al de la mano seca y vemos aquí las mismas acciones de Yeshua. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habla a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día de reposo, mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. O sea, aquí pues, como les dije al inicio, vamos a ver, son pasajes que nos van a estar mostrando constantemente cómo Yeshua le daba y guardaba Exacto. la importancia del día de Shabbat. Y mire que aquí me parece interesante que dice, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo no lo va a sacar? O sea, si tú vas a hacer eso por ese animal que te sirve de sustento en los otros días, ¿cómo no vas a ayudar a una persona en día de Shabbat, en día de reposo, para ayudarla, para sanarla, para guardarle la vida, ¿sí? Y aún nos dice la Torá que nosotros como mandamientos, si vemos a nuestro enemigo o al buey o al asno de nuestro enemigo caído sobre su carga, que nosotros, así sea nuestro enemigo, es mandamiento de Jehová que lo debemos ayudar, aún si es en Shabbat. ¿Ok? Hechos 18, 1, 4. Aquí ya el contexto es completamente distinto porque ya Yeshua fue crucificado. Entonces vamos a ver qué sucedía directamente con los apóstoles. Después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Entonces, ¿qué sucede acá? Yeshua lo crucificaron y murió, pero los apóstoles seguían guardando el mismo día de reposo todas las semanas. Viernes caer el sol hasta el sábado caer el sol. Aquí no hubo ninguna modificación del día. Lo otro, si Yeshua hubiera estado en desacuerdo en que el día de reposo no era el correcto, que se venía guardando por todas las generaciones del pueblo de Israel,
Él hubiera dicho la palabra. Y en ningún lugar de la palabra ni de la Biblia dice que Yeshua estaba inconforme con el día de reposo. Él guardaba el séptimo día del día de reposo, porque esa era su tradición. Y precisamente los apóstoles siguen teniendo esta misma tradición, aun cuando Yeshua ya no está. Aquí pareciera que dijera todos los días de reposo, pareciera que dijera todos los días. Y en realidad habla de semana tras semana, o sea, semana tras semana, el día específico de reposo, que era el séptimo día, que se guardaba. Y aquí dice, en este caso, que Pablo enseñaba en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos todos los días de reposo. O sea, ¿cuántos días de reposo Pablo estuvo en este lugar persuadiendo a judíos y a griegos? Eso lo dice la palabra. Pero pues aquí me gustaría hacer una aclaración, amor, porque debemos entender cuando Adriana dice palabra tradición, porque este es un mandato de nuestro Padre Eterno, ¿sí? Y debemos tener en cuenta eso, porque no debemos confundirlo con las tradiciones que ahora sí los hombres habían creado, esas tradiciones que muchas veces le dijeron a Yeshua, hey, ustedes, ¿por qué no guardan las tradiciones de los ancianos? Y son esas tradiciones, esas leyes adicionales que ya les había dicho, lo que se conoce como Talmud hoy en día, esas leyes adicionales eran las que les daban la carga, la que ellos después decían, es que ni nuestros padres pudieron llevar esa carga, ni pudieron cumplir. No la Torá, porque mire que aquí estamos dándonos cuenta que ellos con toda tranquilidad cumplían la Torá, sino esas cargas adicionales eran tan extremas que muchas veces hasta por dar un paso en el día equivocado o en la dirección equivocada, ya estabas incumpliendo esas tradiciones. Entonces es importante entender esa palabra de tradición. Ahora vamos a Hechos 15, 19, 21. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde él le dio cada día de reposo. Bueno, aquí qué podemos ver. Este pasaje ya lo habíamos visto ya en otros videos. Recuerden que en Hechos 15 estamos hablando de que Pablo volvió a Jerusalén, está dando un reporte a ese primer concilio que se hizo en Jerusalén, ¿sí? Ahí estaban reunidos los 70 ancianos, estaban reunidos los apóstoles. Santiago, cuyo nombre original es Jacobo, era el maestro de obra, no, el presidente de la reunión, ¿sí? Y era el que dirigía. Entonces, aquí, en este versículo 19, él ya empieza a hacer como una especie de resumen de con lo que contó Pablo, con lo que contó Pedro, de que estaba sucediendo con los gentiles, con los judíos que estaban en la dispersión, y cómo estaban volviendo a la creencia original de la Torah y a creer en Yeshua como su ser redentor y como su salvador. Entonces, aquí les está dando este resumen. Por eso él dice que yo juzgo, ¿sí? Yo juzgo de acuerdo a lo que ellos habían dicho y les da esas cuatro primeras pasos o cosas que tenían que hacer para empezar a salirse de eso que ya tenían de adoración a otros dioses, ¿sí? Porque con los otros dioses adoraban a otros ídolos, hacían fornicación, aún tenían relaciones sexuales como adoración a los otros dioses, ¿sí? Que no comieran de ahogado y de sangre, la comida kosher, lo que se conoce como comida kosher o comida que es correcta, que es la de Levítico 11, ¿sí? Pero les dice, esos cuatro pasos son los primeros, no se preocupen por el resto, los esperamos cada Shabbat en la sinagoga. En la sinagoga, los judíos y los griegos iban a la sinagoga, ese era su sitio de reunión cada Shabbat para escuchar la Torá, la ley que se había dado a través de Moisés. Entonces, recordemos este pasaje que nos muestra claramente que el día de reposo era el día de reunirnos con el Padre. Y aquí les traigo otra vez para que vean que las palabras que se están utilizando tanto en el idioma griego, el que fue escrito, como la traducción. Y nuevamente nos aparece la palabra Shabbatón, séptimo día de la semana, que se traduce como sábado, pero que originalmente es Shabbat, porque no había nombres, eran primer día, segundo día, tercer día, hasta el séptimo día, que ahí sí tenía nombre, que era Shabbat. Entonces podemos ver que la Biblia nos da toda la enseñanza correcta. Hechos 13, 13, 14. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia,
y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Seguimos viendo a los apóstoles, Exactamente. a Pablo específicamente, porque Hechos pues se habla mucho más de Pablo, viendo que guarda el Shabbat y guarda el día de reposo, guarda las fiestas del Padre Eterno. Hechos 13, 42, 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían para que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra del Eterno. Bueno, y estos dos versículos se unen porque son obviamente el mismo capítulo, pero ¿qué vemos aquí? Que ellos llegando a Antioquía de Pisidia, entraron a la sinagoga, escuchaban palabra, pero los que estaban ahí leyendo la palabra y como dando la explicación, los vieron, los reconocieron y les dijeron, oiga, si ustedes traen palabra de exhortación para nosotros, díganos. Ellos se pararon, dieron palabra de exhortación, la palabra que dieron fue tan excelente que los gentiles, ¿sí? Los gentiles, no está hablando ni siquiera los judíos en ese punto. Bueno, sí, los judíos y los gentiles les rogaron que por favor, el siguiente día de reposo, no les rogaron que, oye, mañana nos reunimos, que es domingo, que es el primer día de la semana, nos reunimos otra vez. No, el siguiente día de reposo, cuando volvamos a la sinagoga, por favor, síganos enseñando, síganos hablando. ¿Y ellos qué hicieron? Al siguiente día de reposo se reunió casi toda la ciudad, imagínate, yo creo que ya no pudieron estar en la sinagoga. Tuvieron que estar en una plaza, en un lugar abierto, porque casi toda la ciudad fue a oír que la palabra de Jehová, su Torá, explicada a través de los apóstoles. Y quiero que te hagas esta pregunta. Si Yeshua cumplía con su día de reposo en su séptimo día, los apóstoles también lo hacían, aún después de la muerte de Yeshua. Y si la palabra es la verdad de todas las verdades, ¿en qué lugar de la palabra dice que el día de reposo se cambió del sábado al domingo? ¿Te has preguntado dónde está esa evolución de los días? Y si tú estudias la palabra, te vas a dar cuenta que no está en ningún lugar. Por lo tanto, nosotros concluimos, y te lo vamos a demostrar muy seguramente en el siguiente video, que este cambio lo hizo directamente el hombre. ¿Y quién es el hombre para cambiar la palabra del Eterno? Cuando el Eterno ya dio sus estatutos, sus mandamientos, y ya dio una orden desde el principio de los tiempos y desde la creación. Aparte de lo que vimos en el primer pasaje de Deuteronomio, donde dice que no se puede añadir, ni quitar, ni alterar nada de la palabra. Bueno, y aquí vamos a entrar en una parte, como en una especie de paréntesis, donde, como ven, vamos a hablar de los mandamientos. Primero queremos hablar de los mandamientos de la Iglesia Católica, y quiero obviamente hacer la aclaración. Nosotros no estamos aquí para juzgar, nosotros no estamos aquí para señalar nada, simplemente lo que vamos a hablar es a través de enseñanza. ¿Por qué? Porque es que si Yeshua no juzgó, que era el único que podía juzgar, pues obviamente menos nosotros vamos a tener. Pero sí quiero darles un entendimiento de por qué hacemos esto. Imaginen una empresa, ¿sí? No sé si ustedes son empresarios, tú que me estás escuchando, eres un empresario, tienes una empresa. Yo creo que debes saber que constantemente debemos hacernos auditorías internas para saber que todos los procesos van correctamente, que las personas los entienden, para que el resultado final pues sea el que estamos buscando, sea el correcto. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña auditoría interna de lo que nos enseñaron que eran los mandamientos, y yo creo que casi todo el mundo pasó por acá, que nos dijeron que estos eran los mandamientos y nos decían que eran los mandamientos de la Iglesia Católica. Y vamos a compararlos, y es una comparación de enseñanza con los mandamientos que nuestro Padre Eterno nos dejó en su palabra, que están en Éxodo 20. ¿Sí? Entonces, vamos a leerlos rápidamente. Bueno, entonces, el primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas en nombre de Dios, honrarás a padre y madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamiento ni deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos. Bueno, vamos a leer entonces ahora los que están en Éxodo 20, desde el 13 al 17. Y ya desde aquí algo muy claro, nos podemos dar cuenta que allá los mandamientos eran muy cortos, pero aquí vamos a ver que los mandamientos son un poquitico más largos. ¿Por qué? Porque es que el Padre nos está dando mandamientos específicos.
Y nos dice en el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, eso se puede considerar como amar a Dios sobre todas las cosas, pero él dice específicamente, y porque No amar a Dios tendrás sobre todas las dioses cosas es sobre todo, y está bien, y es correcto. Pero él dice en este específicamente, no tendrás dioses ajenos delante de delante mí. de mí. O sea, que ya estamos hablando de que, oye, tú no puedes ir a orarle, a rezarle a cualquier cosa. Al único que le debemos honra y gloria es a nuestro Padre Celestial. En el segundo que nos dice, no te harás imagen. Y mira que esos son 3 versículos. Vamos a ver lo específico que es. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, veamos aquí que el segundo mandamiento de la iglesia, ¿cuál era? No tomarás el nombre de Dios en vano. O sea que esa parte de Desaparece. no harás imágenes, ni te arrodillarás a ellas, ni las No está. honrarás, se perdió, No está. no está. Para Entonces, nada. y mira que es un mandamiento específico, específico, ¿sí? Porque él dice que es un Dios celoso, porque él dice que a los que no guardan sus mandamientos no les va a ir muy bien, pero que él guarda millares de generaciones a los que guardan sus mandamientos. O sea, ¿qué más podemos querer nosotros? Si nos está diciendo que nos va a bendecir por guardar sus mandamientos. Bueno, Ah, perdón. Bueno, y te invitamos a que también leas Salmo 115. En Salmo 115 es un desarrollo mucho más largo precisamente de este de ese mandamiento. mandamiento. Léelo y de verdad que te vas a impresionar por todo lo que dice. El Señor así es muy sabio en absolutamente todo. Ok, ahora nos dice en el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Elohim, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y recuerden que les dije que este originalmente, o en la traducción original, quiere decir que no vas a jurar por el nombre de Jehová para no cumplirlo. Eso es tomar el nombre de Jehová en vano, cuando tú Exacto. juras por él y no lo cumples. Y es que jurar por el nombre de él no es que esté mal, porque él mismo en Deuteronomio nos recuerda y nos da un mandamiento que dice, por mi nombre jugarás, o por el nombre de Jehová jurarás. Pero aquí que nos está diciendo que jurarás, pero si tú en tu corazón sabes que no vas a cumplir, eso sí es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Ok? Y mire que el tercer mandamiento que nos dice, santificarán las fiestas en nombre de Dios. Bueno, y aquí ni siquiera nos dice que es fiestas, pero Exactamente. vamos a ver cuál es la primera fiesta que sí debemos santificar, que es el cuarto mandamiento que nuestro Padre Eterno, o la cuarta palabra que el Padre Eterno nos dio, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Elohim. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Nadie, ni tu extranjero, el que no pertenezca a tu casa, tampoco debe hacer obra alguna, ¿sí? Mientras esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo Y y lo lo santificó. santificó. Miren lo específico que es acerca del día del Shabbat. Y mira que allá solamente nos dice, hey, santificar las fiestas. ¿Cuáles ¿Pero fiestas? cuáles fiestas? Si queremos conocer las fiestas del Padre Eterno, debemos ir a Levítico 23. Ahí te vas a encontrar las 7 fiestas que son de Elohim, de Dios, de nuestro Padre Celestial, y vas a encontrar que la primera, ¿cuál es? Shabbat. Estas son las convocaciones santas, que se ha traducido como fiestas, pero son santas convocaciones. El Shabbat es el primero que nosotros debemos guardar. Por eso, este es el que nos trae a colación. También vamos a tener, obviamente están los otros, que eso sí más o menos los guardaron igual. Honrar a padre y madre, no matar, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último que pasó, como ellos quitaron el segundo, el Que de, era el no de las tener de ídolos imágenes ni de ídolos, ¿qué pasó? El último se dividió. en Y dos. entonces se dijo, oye, ya no desearás la mujer del próximo, y el último se convirtió el último en no desearás las cosas de tu prójimo, ¿sí? Entonces vea cómo aquí ha habido un cambio y podemos entender quién hizo el cambio.
el hombre. Estas son las palabras de Dios. Sí, las traducciones no son completamente correctas, ¿sí? Pero si tú has entendido a lo largo de los videos y has podido decidir a quién amas más, a Dios o a tu religión. Y si amas más, estás entendiendo que esta es la palabra de Dios. Como te digo, la traducción no es perfecta, pero aquí nos muestra su palabra fidedigna, ¿sí? Y entonces, ¿qué podemos ver? ¿Quién hizo los cambios? Los cambios los hizo el hombre. El hombre fue el que hizo los cambios. Entonces, por eso traíamos esta comparación en enseñanza de los mandamientos de Dios. Ahora vamos a pasar, hacemos el cambio también a el Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento, que es el Tanakh, y vamos a ver unos versículos que nos reiteran el día del Shabbat como el día del Señor. Entonces dice en Éxodo 31, del 12 al 13, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciéndoles, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Importante aquí la palabra, porque es señal. Con esa señal nos hace ser diferentes, no que nos creamos mejores que nadie, ¿sí? Ni nos creamos más tanto porque entendemos que somos hombres y cometemos pecados, ¿sí? Pero ¿qué nos dice? Cuando nosotros guardamos el Shabbat se convierte en una señal de que estamos en pacto, si me lo permite mi Padre Eterno decir, estamos en pacto con Él, estamos otra vez en sus pactos, ¿sí? Léelo. Guardarán pues en el día de reposo los hijos de Israel celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces aquí en Éxodo 31, 16, 17, que es la continuación del pasaje, Jehová les está reiterando, ojo, es pacto perpetuo, por eso les decía, guardar el Shabbat es un pacto perpetuo. Y hasta donde yo me acuerdo, y no creo que haya cambiado el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que pacto perpetuo quiere decir eterno, quiere decir que no acaba, que es irrevocable, que es para siempre, ¿sí? Y que además les vuelve a decir, es una señal entre mí, porque Él se coloca a Él como primer garante. Uh-huh. El Padre Eterno se coloca, por eso Él dice, siempre entre mí primero y los hijos de Israel. Uno en español dice entre tú y yo, ¿sí? Pero el Padre dice entre mí y ustedes, porque Él es el que se coloca como garante de ese pacto. ¿Sí? Estaba recordando el versículo que dice que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, porque son palabras perpetuas, eternas, para siempre. Eternas, sí. Ahora, Isaías 56, y dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación. Ya estamos hablando de los últimos tiempos para venir y mi justicia para manifestarse. Bendecido el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. Y aquí viene el punto crucial, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga al eunuco, hey, aquí yo soy árbol seco, porque así dice Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo, eterno les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo. Y aquí no está diciendo el primero, ténganlo por seguro, el primer día de la semana. Aquí está enfatizando en el séptimo día de la semana. Para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. ¿No querrías estar con nuestro Padre Eterno en el santo monte de Él? Y los recrearé en mi casa de oración. ¿Cuál es su casa de oración? El templo. Porque Yeshua dijo, este templo es casa de oración para las naciones. Y ya vamos a ver ahorita por qué. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová Adonai, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados.
Mira la importancia tan grande que el Padre Eterno les está dando. Guardar el mandamiento, guardar el día de reposo, nos dará nombre mejor que el de hijos e hijas, nos guardará en sus muros, nos recreará en su templo santo. O sea, ¿qué puedo decir ante esto? ¿Qué le puedo yo agregar como hombre a esta enseñanza que el Padre nos está dando? Más diciéndonos que el día de reposo es el día correcto, el séptimo. Pasemos ahora a Ezequiel. ¿Y qué nos dice Ezequiel? Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Nuevamente nos recuerda, hey, cumple los mandamientos, eso es vida. Por eso él dice en Deuteronomio, les doy la vida y les doy la muerte, por favor escojan la vida. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal. Déjenme hacerle toda ahí la entonación, por señal entre mí y él primero como garante y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Ahora aquí les hago una pregunta. Si ellos que profanaron el día de reposo, que tal vez estaban adorando, haciendo cosas que no debían, de que tal vez ni siquiera lo estaban guardando, ¿será que habría algo de malo entonces que nosotros guardáramos un día diferente? ¿Por qué el Señor se pone bravo con ellos? ¿Por qué se pone enojado? ¿Por qué les dice que se va a descargar, derramar toda su ira? ¿Por qué? Porque no están guardando el día correcto ni están haciendo lo correcto en el día de reposo. Ahora pregúntese si nosotros estamos alabando a Jehová en un día incorrecto. No quiere decir que alabarlo en el primer día sea malo. No, tú puedes alabarlo todos los días, ¿sí? Por eso esa enseñanza de que dicen que ustedes tienen un día, nosotros tenemos 7. Ah, sí, claro, en todos los días lo alabamos. Pero hay un día específico donde Él apartó para que nosotros nos apartemos de todas nuestras acciones y entremos en intimidad con Él y nosotros, para ahora sí buscarlo, buscar su rostro, buscar su corazón, amarlo más en ese día, ¿sí? Entonces aquí le está diciendo, ustedes que no guardaron correctamente mis días, van a tener disciplina, van a tener consecuencias. ¿Ok? Ahora, ya para terminar, y este ya es nuestro último versículo, vamos a ir a Isaías 66, y aquí está siendo mucho más específico en los tiempos finales. Y nos dice así, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, ya estaba hablando ya después de todo lo que ha ocurrido, de este Armagedón, y vienen los cielos nuevos y la tierra nueva que el Padre Eterno hará, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, de mes en mes, de luna nueva en luna nueva, quiere decir ahí, porque ellos tenían el calendario lunar y lo siguen teniendo en Israel. El calendario lunar va de luna nueva en luna nueva y de día de reposo, de Shabbat en Shabbat. Estamos hablando de los últimos tiempos. ¿Qué dice? De Shabbat en Shabbat vendrán todos, todas las naciones, todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces aquí, con este último pasaje, creo que ha quedado completamente claro que tanto desde el primer día de la creación, desde cuando Jehová creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, hasta el Apocalipsis, porque aquí estamos hablando, no tomamos directamente Apocalipsis, pero aquí en Isaías está hablando de esos últimos días, ¿sí? Nosotros nos podemos dar cuenta que no hay por ningún lado otro versículo que nos muestre que Jehová escribió con su dedo, así como escribió las primeras palabras en Éxodo 20, nos muestra que dice que las escribió con su dedo poderoso. En ningún otro lado hay un versículo que nos diga que Jehová con su dedo escribió un nuevo mandamiento para que ya no sea el día de reposo el séptimo, sino el primero de la semana. Además de todo, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha contundencia, las naciones paganas adoraban al sol como Dios el primer día de la semana. Entonces, solamente piensen, si Dios quiere ser adorado en el día donde las naciones adoran a otros dioses, si es un Dios celoso, ¿va a compartir su gloria con otro Dios? Aunque son dioses falsos, dioses inventados por nosotros.
pero aún así el hombre les daba honra a cosas que no tenían ningún poder. Y al Elohim eterno, al Creador, no les estábamos dando, no les están dando gloria en el día correcto. Entonces podemos entender que aquí fue el hombre el que hizo el cambio. Jehová, ni Yeshua, ni los apóstoles, no se habló nunca de eso. Yeshua les confrontaba por las tradiciones que eran cargas, mas no les confrontaba por el día en que guardaban. ¿Sí? Debemos entender eso. Nunca se peleó por eso. Y nunca se habló de eso en las palabras de Dios. Nunca se habló es que pensemos a ver si ya no es el séptimo, si nos queda mejor el domingo. En los, Nunca fue lo que se habló. Entonces, vamos a ver en los siguientes videos quiénes fueron los que realmente y por qué razones por qué razones se hizo el cambio al primer día de la semana, que obviamente no es el correcto delante del Padre. Entonces, ya para terminar, Mori, como siempre lo hago en los videos, los voy a dejar con este pasaje, que es la bendición que nuestro Padre Eterno le dio a Moisés para que Aarón se la dijera a su pueblo, al pueblo de Israel. Yo creo que nosotros ya hemos ido entendiendo con los videos de identidad que nosotros somos pueblo de Israel. No somos israelitas de la nación de Israel, somos pueblo de Israel a través de Yeshua HaMashiach, a través de que somos ese olivo natural que ahora es injertado en el olivo, somos ese olivo silvestre que ahora es injertado en el olivo natural, ¿sí? Somos esos que estábamos perdidos, pero que estamos siendo llamados a formar parte otra vez de la familia de nuestro Padre Eterno. Y a nosotros también nos es dado los mandamientos y nos es dada esta bendición que te digo hoy a ti. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Shalom. Entonces, te deseamos una excelente semana. Pedimos bendición para ti en este momento a través de nuestro Padre Eterno. Y bueno, más. Estamos hablando, shalom, shalom, bendiciones, que estén muy bien, hasta luego.